Toda decisión de autoridad pública afecta la vida de los ciudadanos. Por eso, estas decisiones deben estar justificadas y las autoridades nos deben explicar con detalle por qué llegaron a esa decisión. De esto se trata la motivación. En este video conoceremos las nuevas pautas, los nuevos conceptos y todo lo que debes saber sobre la garantía de motivación. ¿Qué tal? Soy Fabricio García y esto es Legal Light, el canal donde informamos de derecho de forma profesional, simple y para todos. Si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguir todos los links que te dejo en la descripción, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. No necesitas ser abogado para ser parte de esta comunidad, que no se te olvide. Para que una decisión sea legítima, no solo debe ser tomada por quien está facultado por ley para hacerlo, y conforme al procedimiento que la ley manda, sino deben explicarse las razones que existen y fueron consideradas para tomar tal decisión. La motivación es básicamente la expresión oral o escrita del razonamiento con el que la autoridad busca justificar ante los ciudadanos sus decisiones y actos. En este video conoceremos qué pautas deben considerarse para que tal motivación sea suficiente. Esto en base a los más recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre esta materia. La razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, olvídense de eso. Quédate hasta el final del video y en Legal Hacks te daré mis sugerencias para que analices si la decisión que se ha tomado en tu caso se encuentra motivada de forma suficiente y además quédate para recibir un PDF que resume todo lo que conversaremos el día de hoy. Los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones. De ahí que todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta, en el sentido de que toda decisión de autoridad debe basarse en, primero, una fundamentación normativa correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme al derecho. Y dos, una fundamentación fáctica correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme a los hechos. La motivación correcta. La motivación correcta es un ideal del Estado constitucional, porque éste persigue la realización de la justicia a través del derecho. El ordenamiento jurídico establece múltiples consecuencias para cuando una motivación es incorrecta. Este tipo de incorrecciones afectan la validez de las resoluciones de autoridades públicas y deben ser corregidas, es decir, dejadas sin efecto por los órganos competentes a través de los medios de impugnación disponibles. Por ejemplo, los recursos administrativos, la acción contencioso administrativa, los recursos de apelación o casación y las garantías jurisdiccionales, entre otros. Es más, algunas de esas incorrecciones pueden traer consigo responsabilidades de orden civil, administrativa o penal para sus autores. Este tema escapa un poco del enfoque de este video, pero lo trataré posteriormente en otra entrega. La garantía de la motivación por sí sola no asegura a las personas que las decisiones de las autoridades públicas cuenten con una motivación correcta conforme al derecho y conforme a los hechos, sino que tengan una motivación suficiente para que el derecho al debido proceso y en particular el derecho a la defensa puedan ser efectivamente ejercidos en miras de que estas incorrecciones no subsistan en el mundo. El derecho a la defensa se garantiza a través de la motivación conforme lo manda el artículo 76 de la Constitución. ¿Cuándo se violenta entonces la garantía de motivación? Primero, si hay inexistencia de motivación, es decir, esta está ausente. 2. La insuficiencia de motivación, es decir, un cumplimiento defectuoso del derecho y su aplicación a los hechos. Y cuando existe una motivación aparente, parece que se cumple, pero si se analiza a fondo no lo hace. Profundizaré sobre esto más adelante en el video. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca la mejor argumentación posible, conforme al derecho y conforme a los hechos. Entonces, ¿qué debe contener la motivación? 1. Una fundamentación normativa suficiente, sea o no correcta, conforme al derecho. Y 2. Una fundamentación fáctica suficiente, sea o no correcta, conforme a los hechos. Es decir, la garantía de motivación no analiza si la decisión es correcta o no. Si una motivación, a pesar de ser suficiente, es incorrecta, la garantía de la motivación no se vulnera. Para tales incorrecciones está todo un sistema de garantías o impugnaciones ordinarias, entre otras, por ejemplo, en el ámbito constitucional, la acción de protección o la extraordinaria de protección, que pueden revisarla en estos videos acá arriba.
aquí mismo en el canal. Como un ejemplo simple que se puede extrapolar a situaciones más complejas, si ustedes van camino a la playa, conduciendo su vehículo y disfrutando de buena música, y son detenidos por un vigilante, y este les explica con detalle que iban a exceso de velocidad, les enseña la captura de un radar bien calibrado que muestra que ustedes iban por encima del rango permitido para la zona, les explica que la sanción que él considera deben recibir, citando la norma de derecho, que a su criterio es aplicable, y los multa con un salario básico. Ustedes, molestos, contactan a su abogado y resulta que la sanción no era un salario básico, sino solamente medio salario básico. Es decir, el vigilante confundió la norma. Esa puede ser una decisión incorrecta del agente de tránsito, pero no es una decisión no motivada, porque el vigilante les explicó sus razones de forma debida para haber tomado esa decisión, aunque esté equivocada. Entonces, ustedes como ciudadanos impugnarán la multa y ganarán el caso seguramente, pero no podrán alegar falta de motivación del acto del vigilante. Sobre el test de motivación, desde el año 2008 al año 2019, para definir si un acto de alguna autoridad pública estaba debidamente motivado en las Cortes ecuatorianas, se aplicó de manera general el test de motivación. Dicho test consistía básicamente en verificar si la motivación cumplía tres parámetros: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. De manera que, si se incumplía alguno de ellos, debía concluirse que la garantía de motivación había sido transgredida. Desde febrero del 2019, este test no se aplica, así que no vamos a profundizar en esto, pero les dejaré al final del video un buen material de lectura por si tienen curiosidad. Entonces, ¿cómo funciona ahora? Este test de motivación ya no existe, sino existen pautas jurisprudenciales como guía del razonamiento judicial. Estas son pautas abiertas a desarrollo futuro. Hablemos de argumentación jurídica. La argumentación jurídica es el razonamiento expresado para resolver los problemas jurídicos. Suena redundante, pero así es. La argumentación jurídica tiene varias partes. Todas pueden ser suficientes, algunas quizá no, o todas podrían ser insuficientes. Por su lado, los problemas jurídicos son las preguntas a las que la autoridad debe encontrar respuesta para tomar su decisión. Y estas nacen de lo que las partes alegan. Es decir, para analizar si la motivación es suficiente, se debe revisar los argumentos sobre lo dicho por las partes, que concluyen en la resolución de esos problemas jurídicos. Por ejemplo, el problema jurídico en modo pregunta sería: ¿Luis mató a Carlos? Luis dice que no lo hizo. Los familiares del fallecido dicen que sí. Los peritajes siembran dudas y los testimonios no son muy claros. La argumentación jurídica del juez será que todas las razones legales sean expresadas en base a lo dicho por las partes, los hechos probados y el derecho, para definir si Luis es culpable o no, no Luis Miguel por si acaso, de tal asesinato, cosa que no es fácil, pero que el derecho posibilita en aplicación de sus herramientas. ¿Qué es entonces una argumentación jurídica suficiente? La argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, es decir, trata sobre la norma aplicable al caso concreto, los hechos y sobre eso se argumenta. Es decir, argumentación jurídica es igual a fundamentación normativa suficiente y fundamentación fáctica suficiente. La fundamentación normativa suficiente no es solo copiar y pegar artículos, sino razonar sobre su interpretación y aplicación al caso concreto. Tampoco es solo copiar y pegar decisiones previas de otros jueces y que podrían ser aplicables al caso, sino razonar sobre ellas y sobre su aplicación al caso concreto. Por su lado, la fundamentación fáctica suficiente no solo significa relatar lo ocurrido, sino explicar qué hechos se han acreditado a través de la prueba, analizar esta en su conjunto y concluir que ciertos hechos han sido probados o no. Se exceptúa cuando el caso se trata de asuntos de puro derecho, donde existen hechos que no requieren ser probados. Por ejemplo, la autoridad no tendría que fundamentar el hecho de que atravesamos una pandemia por COVID-19, por ser tal hecho públicamente notorio. O, por ejemplo, si alguien demandó a otra parte para cobrar una deuda y el deudor aceptó que recibió el dinero y que le debe, no es necesario fundamentar esos hechos por haber sido expresamente aceptados por el deudor. Ahora, cada caso tiene un estándar de suficiencia aplicable. El estándar de suficiencia es el nivel de argumentación y fundamentación normativa, el derecho, y la fáctica, los hechos. Este nivel dependerá de la naturaleza de los procesos y materias sobre los cuales se trate.
Por ejemplo, el nivel de argumentación no será el mismo para el caso del vigilante que impone una multa por exceso de velocidad que el nivel de fundamentación que debe alcanzar un tribunal para sentenciar o no a Luis por el alegado asesinato, lo que podría llevarlo a la cárcel por largos años. El último, lógicamente, será un nivel mucho más alto de argumentación y fundamentación que deberá ejercer el juez. Entre el conjunto de autoridades públicas con mayor razón, deben motivar sus fallos las juezas y jueces que, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, modifican situaciones jurídicas, cambian vidas, afectan o benefician a seres humanos, familias enteras. Compleja labor la de ser juez. ¿Qué es la deficiencia motivacional? Siempre es útil preguntarse, ¿la suficiencia de la motivación afecta o no el ejercicio de los derechos al debido proceso o defensa? ¿Y en qué grado? La respuesta se encuentra en este criterio rector. Si la argumentación jurídica no tiene una estructura mínimamente completa, integrada por una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, existe deficiencia motivacional. ¿Cuáles son los tipos de deficiencia motivacional? Primero, la inexistencia. Una argumentación jurídica es inexistente cuando la respectiva decisión carece totalmente de fundamentación normativa y de fundamentación fáctica. Es como cuando nuestras madres nos castigaban. Lo hacían porque sí, sin necesidad de dar justificación alguna por el castigo. Ellas sí lo pueden hacer, les es permitido. No así para las autoridades públicas. 2. La insuficiencia. Una argumentación jurídica es insuficiente cuando la respectiva decisión cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple el correspondiente estándar de suficiencia. Por ejemplo, para poder declarar culpable y meter preso a Luis, a quien se lo acusa de haber asesinado a Carlos, la argumentación sobre si existe o no duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos debe ser suficiente y es muy elemental para la decisión y su validez. 3. La apariencia. Una argumentación jurídica es aparente cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero alguna de ellas es, en realidad, inexistente o insuficiente, porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. ¿Cuáles son los vicios motivacionales? Tengan presente que esta es una lista no cerrada y en constante desarrollo. Incoherencia. Hay incoherencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica o bien una contradicción entre los enunciados que las componen, es decir, sus premisas y conclusiones, que se conoce como incoherencia lógica. Por ejemplo, que se enuncie algo como la sentencia fue el objeto del recurso de casación, pero más adelante en la misma sentencia se dice que no lo fue. En palabras simples, sería como encontrar un enunciado que diga las ardillas son aves muy bonitas. O bien, una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión se conoce como incoherencia decisional. Lo primero se da cuando un enunciado afirma lo que otro niega. Y lo segundo, cuando se decide algo distinto a la conclusión previamente establecida. Es decir, por un lado, el juez considera que el juzgador inferior era incompetente, pero confirma la sentencia apelada, a pesar de que la sala también sería incompetente. La decisión debe guardar coherencia entre las premisas fácticas, las causas, las disposiciones aplicadas al caso, las normas, la conclusión y la decisión final del proceso. No hay por qué confundirse. Un enunciado incoherente saltará del papel a la pantalla o directo a sus ojos. La inatinencia. Hay inatinencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se esgrimen razones que no tienen que ver con el punto controvertido. Esto es, no guardan relación semántica general con la conclusión final de la argumentación y, por tanto, con el problema jurídico de que se trate. Dicho de otro modo, una inatinencia se produce cuando el razonamiento del juez equivoca el punto de la controversia judicial. Por ejemplo, se dice que el procesado estafó y se citan conceptos sobre la estafa, pero no se argumenta qué relación tienen esos conceptos citados sobre los hechos del caso y la conducta del procesado. La incongruencia. Hay incongruencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica, o bien no se han contestado todos los argumentos relevantes de las partes procesales, lo que se conoce como incongruencia frente a las partes, que puede darse por acción u omisión, o bien no se han contestado alguna de las cuestiones que el sistema jurídico, ley y jurisprudencia impone abordar en la resolución de los problemas jurídicos conectados con cierto tipo de decisiones, generalmente para tutelar derechos fundamentales, lo que se conoce como incongruencia frente al derecho. Por ejemplo,
si no se resuelve sobre un tema esencial planteado por la parte, conectado directamente con lo principal del caso. Es decir, si una parte que está siendo demandada por un pagaré argumenta que ya lo pagó y que las pruebas así lo demuestran, y en la sentencia no se trata o contesta el argumento sobre el pago que se alega realizado, o se tergiversa tal argumento y se ordena pagar una deuda ya pagada, existe incongruencia con la parte por omisión, por omitir pronunciarse o resolver ese asunto relevante. Otro es el caso cuando el juez resuelve sobre hechos que no han sido sometidos a controversia por las partes. Es decir, se alegó la violación, digamos, del artículo 100 y el juez decide sobre la violación del artículo 200. Esto es incongruencia por acción. ¿Cuál es la incongruencia frente al derecho? El juez declara con validez un título ejecutivo, sin que la obligación se encuentre de plazo vencido. Para los detalles del procedimiento ejecutivo, vean este video, que se los dejo aquí arriba. La incomprensibilidad. Hay incomprensibilidad cuando un fragmento del texto, ya sea oral o escrito, en que se contiene la fundamentación normativa y la fáctica, no es razonablemente inteligible para un profesional del derecho o para un ciudadano que no es abogado, cuando la parte procesal interviene sin patrocinio de un profesional del derecho, como puede suceder, por ejemplo, en las ramas de alimentos, en este tipo de causas, o garantías jurisdiccionales. En palabras sencillas, lo que dice la autoridad no se entiende, ni para un abogado, peor para un ciudadano común. Ahora, tema aparte, si bien pueden plantear ciertas acciones sin abogado, les recomiendo no hacerlo, ya que las probabilidades de éxito aumentarán si buscan el patrocinio de un experto. Es como ir a bucear sin un tanque de oxígeno. En el ámbito constitucional, adicionalmente, debe verificarse la violación de derechos y si es infraconstitucional, deben señalar las acciones que deben seguirse. Estos son los legal hacks. Cuando se dice incumplida la garantía de motivación, debe hacérselo de manera específica y argumentada, nunca de forma vaga y genérica. Es recomendable que al evidenciar el incumplimiento de la garantía de motivación se fundamenten los recursos y acciones detallando el vicio motivacional, siendo estos la inexistencia, insuficiencia o apariencia. Si fundamentan su reclamo en base a una motivación aparente, recuerden además definir si dicha motivación es incoherente, inatinente, incongruente o incomprensible. Recuerden el considerar que lo decidido no es correcto o no le favorece, no es suficiente para probar que no ha existido una debida motivación. Si ustedes observan que no existe motivación para impugnar, siempre tengan presente que no basta afirmar que el acto no tiene motivación, sino argumentar por qué ésta no tendría suficiencia. La ley presume a la motivación como suficiente. Quien alega lo contrario debe argumentarlo de manera debida. Finalmente, les pido revisar la sentencia número 1158-17-EP21 del 20 de octubre del 2021, de la cual he extraído todos los conceptos aquí relatados. Por favor, no se queden solo con la información de este video, sino también revisen la sentencia al detalle y consulten a su abogado de confianza para su caso en particular. Encontrarán el texto íntegro de la sentencia abajo en los enlaces de la descripción. Si tienes alguna consulta sobre el tema, no olvides dejarla en los comentarios de este video. Con gusto atenderé tu consulta del día. Debatamos, ¿creen ustedes que la garantía de motivación en realidad protege el derecho a la defensa y también el debido proceso? Déjenme saber su opinión también en los comentarios. No se olviden de descargar el contenido que les dejo en los enlaces en la descripción. Les será de mucha utilidad. Estudiantes, si están viendo este video y lo quieren para fines académicos, no olviden compartirlo con sus compañeros y si quieren me invitan a sus clases, con gusto los atenderé también por esa vía. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Recuerden que el contenido le puede servir de mucho a otras personas. Nos vemos pronto con otro video de contenido legal, pero light.